Saludos cordiales. Este material educativo es sobre el proyecto de bioestadística, parte 1. Profesores Karina Cáceres, Yorma Paredes y Joan Fernando Chipía. Este último, quien les habla. El objetivo de la presentación es señalar las pautas del proyecto de bioestadística, parte 1, Escuela de Medicina, Universidad de los Andes, 2020. Es oportuno señalar que un proyecto es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un lapso de tiempo previamente definido. El proyecto es un proceso dirigido a la solución de problemas del saber mediante la obtención de nuevos conocimientos, y dicho proceso comprende las siguientes etapas: planificación, ejecución y divulgación. Las normas generales son: debe estar en constante asesoría con su profesor asesor, es decir, el profesor que le da la clase. No puede emplear proyectos de bachillerato u otros proyectos. Los grupos deben estar conformados por 2 o 3 integrantes. No pueden ser individual ni más de 3 integrantes. Utilizar material de apoyo para explicar el proyecto y entregar en digital el proyecto. Las normas de forma del proyecto son: márgenes 2.54 centímetros en todos los lados. Las páginas deben estar enumeradas en la parte superior derecha. El tipo de fuente es Times News Roman, tamaño 12, interlineado 1.5. Las tablas y gráficos deben tener los elementos vistos en clase y las referencias son según normas APA 2016. Las partes del proyecto de bioestadística son: portada, introducción, que tiene de 1 a 2 páginas, sección 1, que sería el planteamiento, de 2 a 3 páginas, sección 2, que es el marco teórico, de 5 a 7 páginas, la sección 3, que es el método, de 2 a 3 páginas, referencias y anexos. Un ejemplo del título del proyecto: el subempleo urbano como factor de la pobreza en Lima Metropolitana 2005-2015. Que ven acá, el tema es subempleo urbano y pobreza. ¿Qué busca el trabajo de investigación? Ver la relación entre ambas variables, y está delimitado espacial y temporalmente en Lima Metropolitana para un periodo de 2005 a 2015. En el proyecto de investigación se deben responder ciertas preguntas. ¿Qué investigo? Sería el planteamiento del problema. ¿Por qué investigo? Es la justificación. ¿Para qué investigo? Objetivo general. ¿Cómo investigo? Objetivos específicos. Las partes del proyecto de bioestadística: tenemos la portada, que debe llevar el nombre institucional, es decir, el título del trabajo, nombres y apellidos de integrantes, lugar y fecha, es decir, mes y año. Introducción: debe preparar al lector para que se familiarice con el contenido del trabajo. En ella se reflejará un panorama útil que permita consolidar la idea fundamental y luego una visión clara del proyecto. En la sección 1 tenemos el planteamiento del problema, que debe tener un establecimiento claro y preciso, pues permite al investigador dar a conocer de manera general, descriptiva y contextual el tema a desarrollar en su investigación. Hay que tomar en cuenta que la magnitud y trascendencia, indicadores, cifras y datos estadísticos deben estar presentes. Además de la vulnerabilidad del problema, el sentido social de la investigación, realizar todo el desarrollo de lo general a lo particular y terminar con la pregunta de investigación. De manera que, para el planteamiento del problema o problema de investigación, debe especificar el tema en un contexto y tiempo definido o determinado,
utilizando autores e indicadores de organismos internacionales como la OMS, OPS o Ministerio de Salud, que sustenten lo que desea investigar. Objetivos. Son el fin que se desea o quiere alcanzar o lograr en una investigación. Para el proyecto deberán redactar un objetivo general y mínimo 3 objetivos específicos. Es importante tomar en cuenta que los objetivos deben redactarse con un único verbo en infinitivo. Los objetivos se relacionan con las metas o logros deseados al finalizar la investigación. Responden al para qué de la investigación. Los objetivos deben cumplir con algunos requisitos para su construcción. A. Que se formulen con claridad y sencillez. B. Que se redacten comenzando con verbos en infinitivo, los cuales impliquen generación de conocimiento. C. Que sean medibles y observables, factibles de conseguir con la realización del estudio, los recursos, condiciones y tiempo estipulado. D. Que contengan un único logro. Si hay más de un logro, los objetivos deben redactarse por separado. E. Los verbos empleados deben corresponder a objetivos de investigación y no actividades metodológicas como escribir, resumir, concluir, agrupar, entre otras. De acuerdo a su amplitud, los objetivos se clasifican. General es el que corresponde a la finalidad de la investigación. Este objetivo debe contener todos los aspectos de la pregunta de investigación: eventos, unidades de estudio, contexto y tiempo. Define el tipo de investigación a realizar, por tanto, solo debe haber un solo objetivo general y está vinculado al título del trabajo. Por su parte, los objetivos específicos facilitan el cumplimiento del objetivo general. Son los que se investigan. Para alcanzar un objetivo de mayor profundidad, se requiere haber logrado objetivos de menor complejidad. No son actividades metodológicas, sino estadios previos al objetivo general. Justificación de la investigación. En esta parte del proyecto se deben señalar las razones o motivos, es decir, el por qué se va a realizar la investigación. Considera aspectos sociales, económicos, institucionales, investigativos, teóricos y pragmáticos. Sección 2. El marco teórico. En el marco teórico se incluyen los antecedentes. Se sugiere señalar 3 antecedentes de investigaciones previas. Para ello puede usar artículos o tesis. En cada antecedente indique objetivo, metodología, resultados y conclusiones. El marco teórico también incluye las bases teóricas. En esta parte explica los conceptos o definiciones que sustentan la investigación. Es importante saber que las bases teóricas no son un glosario de términos. La imagen muestra de manera resumida lo que es el marco teórico. El marco teórico muestra de manera explícita la postura del investigador. Debe ser ordenado y coherente. Se deben especificar los autores que se van a usar y brevemente decir el porqué. Requiere una amplia recopilación bibliográfica sobre el tema. Para los antecedentes, recuerde que estos justifican el estudio de un tema. Además, permiten saber si el enfoque es nuevo y original. Continuamos con la sección número 3. En este caso vamos a hablar de la metodología de la investigación que deben aplicar para el proyecto. En su proyecto de investigación en el área de método, lo primero que deben definir es el enfoque de investigación. El enfoque de la investigación hace referencia a un conjunto de procesos sistemáticos, es decir, un proceso metodológico para generar conocimiento. Este se divide en cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar una hipótesis o obtener un objetivo, con base a la medición numérica y el análisis estadístico. Esto para establecer patrones del fenómeno en estudio. Es decir, que en su proyecto de investigación de bioestadística, el enfoque que deben usar todos es de tipo cuantitativo. ¿Por qué no cualitativo? Porque el cualitativo no utiliza la medición numérica. Luego tenemos el tipo de investigación. El tipo de investigación es el alcance que tendrá la investigación y esto va a depender del objetivo general.
Si el objetivo en general es muy sencillo, es decir, de tipo exploratorio, este tipo de investigación es cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado. Es descriptiva si busca determinar propiedades, características, rasgos importantes de un fenómeno en estudio. Es analítica cuando se busca analizar lo que está ocurriendo con el fenómeno. Comparativa cuando queremos estudiar el fenómeno en dos muestras o en dos poblaciones o en dos muestras. Puede ser explicativa cuando se pretende establecer causas de los eventos, y puede ser evaluativa. ¿Qué es lo que puedes evaluar qué es lo que está ocurriendo con ese fenómeno? Luego tenemos el diseño de la investigación. El diseño de la investigación hace referencia a un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Este se divide en no experimental, es decir, cuando no se manipulan las variables, o experimental, cuando manipulamos las variables. De los no experimentales están los transversales, ¿verdad? Y los retrospectivos. Estos transversales es cuando la investigación se recolecta en un momento dado, y retrospectivos pueden ser tanto retrospectivos como prospectivos. Retrospectivos es decir, que ya ocurrió el fenómeno, y prospectivo que está o que ocurre en el futuro el fenómeno. También tenemos los de campo cuando voy directamente al lugar donde ocurre el fenómeno. Hay una actividad que ustedes deben agregar a esta área de método, que es las variables en estudio. Deben realizar una tabla donde se señale cada variable, es decir, que si yo utilizo la variable sexo, yo tengo que hacer mi tabla sexo y cuál va a ser la escala de medición. Es decir, sexo, tipo de variable y escala de medición. En el área de método deben señalar la población. Esta población hace referencia a los sujetos en estudio en un contexto y tiempo determinado. Por ejemplo, deseo determinar la calidad de vida de los estudiantes de la Facultad de Medicina, entonces puedo delimitar en espacio y en tiempo. Es decir, la calidad de vida de los estudiantes inscritos en el periodo U 2019. Luego de ello tenemos la muestra. Hay que recordar que no tenemos ni el tiempo ni el dinero para recolectar toda la población. Es por ello que es necesario delimitar una muestra. Esto nos va a indicar los sujetos que cumplen con criterios tanto de inclusión como de exclusión, y se debe especificar cómo se obtuvo esa muestra, es decir, que si el muestreo fue probabilístico o no probabilístico. Luego de ello tenemos la técnica e instrumento de recolección. Cuando hablamos de una técnica, es un procedimiento para recolectar los datos o la información. Y cuando hablamos de un instrumento, es la herramienta donde se recopila esos datos o esa información. Si el fenómeno se percibe mirando, entonces la técnica, es decir, el procedimiento de recolección, va a ser la observación, y el instrumento, es decir, la herramienta, va a ser una guía de observación, por ejemplo. Si el fenómeno se percibe conversando, la técnica es la entrevista, y el instrumento o la herramienta donde se recopila esa información va a ser una guía de entrevistado. Si es preguntando, la técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Y por último, si es leyendo, es decir, que ustedes vayan a un lugar y tienen que leer, entonces la técnica va a ser los registros, y el instrumento, es decir, la herramienta, va a ser las historias médicas. Luego, en el área de método es necesario detallar el análisis de los datos, es decir, para cada una de las variables ustedes deben especificar si van a utilizar gráficos, el tipo de gráfico, tablas, y dentro de esas tablas si van a utilizar algún estadístico en particular. Luego tenemos el cronograma de actividades, donde van a considerar las actividades para realizar y el tiempo en el que se van a entregar.
Luego tenemos las referencias, las cuales deben usar normas APA 2016 para detallar cada una de las referencias citadas en el proyecto. Luego tenemos el área de anexos, el cual debe anexar la carta del conocimiento informado en el caso de que la recolección de datos es de una fuente primaria. También tenemos que detallar carta de solicitud para la recolección de datos y el instrumento de recolección de datos o ficha de recolección. Nota, no es obligatorio que presenten los anexos señalados porque dependen de la naturaleza de los datos. Luego de esta pequeña presentación, ustedes se hacen la pregunta, ¿cómo hacer lo antes señalado? Es decir, que ustedes lo primero que deben es considerar un posible tema de investigación. Puede utilizar lluvia de ideas dentro del grupo, donde debe tener una idea de lo que se va a investigar. Luego de tener esa idea, es necesario consultar los antecedentes, es decir, bases de investigaciones, estudios previos sobre la investigación o sobre esa idea, no solamente dentro de la Universidad de los Andes, sino a nivel nacional o a nivel internacional. Y esta idea puede ser modificada. ¿Por qué puede ser modificada? Porque debe ser delimitada en tiempo y lugar, donde es oportuno que considere los recursos económicos, humanos y de datos. ¿Por qué se habla? Porque puede ser algo muy ambicioso donde no se tiene lo económico para obtener esos resultados, o solamente el grupo no puede recolectar toda la información o los datos no están tan fáciles de obtener. Luego de ello desarrolle las 3 secciones anteriormente señaladas y, como siempre les digo, consulten con su tutor o su profesor. ¿Cuál va a ser el procedimiento para la elaboración del proyecto? Lo primero es que el grupo debe reunirse y seleccionar un tema a investigar, y para ello es necesario delimitar. Pero para ello es necesario que se revisen los antecedentes, sean a nivel regional, nacional e internacional. Y además debe revisar la estadística que publica tanto la OMS como la OPS. Lo segundo es enunciar el objetivo general y los específicos. Estos objetivos específicos deben alcanzar el objetivo general. 3. Buscar o elaborar un instrumento de recolección de datos que considere los datos generales y las preguntas específicas del tema a investigar, si es el caso. Si seleccionó o en todos los casos, debe tener claro tanto la variable a estudiar como la escala de medición. Y en algunos casos, si desea realizar hipótesis. 4. Recolecte la información aplicando o tomando en cuenta tanto la población como la muestra. La cantidad de datos no debe ser menor a 30 datos, es decir, 30 individuos. Y las variables deben ser o no deben ser menor a 7 variables, donde aunque 2 variables como mínimo son variables cuantitativas. 5. Realice el análisis de datos descriptivo considerando el tipo de variable. Por ejemplo, si tengo una variable cuantitativa, tengo que tener claro qué tipo de tabla o el tipo de gráfico o el tipo de medida descriptiva en el que voy a presentar mis datos o esos datos. Y por último, el 6, elabore el reporte de investigación siguiendo las normas de este proyecto. Luego tenemos la evaluación del proyecto de esta primera parte, la cual tiene un 20% y va a ser evaluada mediante un trabajo escrito y una exposición. Gracias por su atención. Mi nombre es Jorman Paredes. A continuación está los correos electrónicos de cada uno de sus profesores si desean más información o cualquier duda o sugerencia, no duden en escribirnos. Gracias.